El sol de San Luis Potosí no era en aquella tarde de finales del siglo XVIII una fuente de vida, sino un verdugo implacable que dictaba sentencia sobre la piel de los hombres. No iluminaba las cúpulas de las iglesias ni los tejados de las casonas con benevolencia. Más bien, calcinaba la tierra hasta convertirla en un polvo rojizo y asfixiante, que se metía en los pulmones, en los ojos y en las costuras del alma. En la Plaza Mayor, el aire vibraba con un calor líquido, una neblina de bochorno que distorsionaba las figuras y hacía que los nopales distantes parecieran monstruos retorciéndose en el horizonte. Sin embargo, a pesar de que el termómetro de la Piedad parecía haber estallado, la multitud no se dispersaba. Al contrario, se amontonaba, se apretaba en una masa compacta de sudor, lino vasto y sombreros de paja, todos atraídos por el magnetismo oscuro de la tragedia ajena. El espectáculo que los mantenía allí, ignorando la sed y el ardor de la canícula, no era una corrida de toros ni una procesión de santos, sino algo mucho más crudo. El remate de una existencia humana que el mundo ya había decidido desechar. Sobre el estrado de madera vieja, cuyas tablas crujían y gemían con cada movimiento como si ellas también sufrieran el peso de la infamia, se alzaba la figura de Lucía. Era, a ojos de cualquier observador superficial, un despojo de la naturaleza, una errata en el libro de la creación. Su espalda no conocía la rectitud que se le supone al linaje humano. En su lugar, una curvatura monstruosa, un nudo de vértebras rebeldes y osificadas, se alzaba como una montaña de dolores bajo la tela raída de su camisón. Aquella deformidad la obligaba a vivir en un ángulo perpetuo hacia la tierra, como si el cielo le estuviera vedado, o como si ella misma, en un acto de sumisión absoluta, hubiera renunciado a mirar el sol de frente. Su cabeza colgaba, siempre un poco ladeada, con el mentón casi rozando la clavícula, oculta tras una cortina de cabello negro, apelmazado por la mugre y el abandono, que caía sobre su rostro como el velo de una viuda que llora su propia vida. Lucía podía sentir el calor de la madera podrida bajo sus pies descalzos. Las astillas se le clavaban en la planta, pero aquel dolor era un susurro comparado con el grito ensordecedor que recorría sus huesos. No era solo el peso de su cuerpo, mal equilibrado por el estigma de su columna, sino el peso de las miradas. Podía sentirlas. Eran como agujas calientes pinchándole la nuca, como insectos invisibles recorriendo su jiba. Sabía que para ellos no era una mujer de 20 años con sueños sepultados bajo el calcio. Era un fenómeno, una advertencia de Dios, una criatura rota que servía para que los demás se sintieran, por contraste, hermosos y bendecidos. El subastador, un hombre llamado Remigio Cuéllar, cuya cara era un mapa de venas rotas por el aguardiente y cuya panza desbordaba un cinturón de cuero grasiento, disfrutaba de su papel. Tenía una voz que recordaba al roce de 2 piedras de molino, una voz que no hablaba, sino que trituraba el aire. Se paseaba por el estrado con una fusta en la mano, no tanto para golpear, sino para señalar los defectos de su mercancía con la precisión de un carnicero. «Mírenla bien, caballeros, si es que pueden aguantar la náusea», bramó Cuéllar, y su aliento a tabaco rancio llegó hasta las primeras filas. «Aquí les traigo una joya de la corona de las desgracias, una pieza única en su especie. Miren esa espalda, parece que lleva un costal de maldiciones a cuestas desde que salió del vientre. Ni para fregar suelo sirve, porque se caería de bruces antes de mojar el trapo». La multitud soltó una carcajada colectiva, un sonido seco y cruel que rebotó contra las paredes de la catedral. Lucía cerró los ojos. En la oscuridad de sus párpados, intentó recordar el olor del jazmín que alguna vez, en una infancia borrosa y lejana, había crecido cerca de una ventana. Pero el olor de la subasta, el olor a sebo, a orina de caballo y a miedo, era demasiado fuerte. De repente, sintió un impacto seco en la rodilla izquierda. Un dolor agudo y punzante la hizo tambalearse. Remigio
le había propinado un puntapié con su bota de punta de acero para obligarla a girar y que la multitud pudiera apreciar la magnitud de su joroba. «¡Muévete, rata jorobada! ¡Enséñales tu esplendor!», rugió el subastador, limpiándose el sudor de la frente con la manga. «Empezamos la puja. ¿Quién da algo por esta rotura de mujer? ¿Quién quiere un adorno para su jardín de monstruos? Vamos, ¿1 peso? ¿Nadie? ¿50 centavos? Por el amor de Dios, que hasta la leña podrida se vende mejor». El silencio de la plaza se volvió espeso, interrumpido solo por el zumbido de las moscas que revoloteaban sobre el estrado. Lucía sentía que su rodilla palpitaba con el ritmo de su corazón. El desprecio no era nuevo para ella. Era el aire que respiraba, el pan amargo de cada día. Pero allí, expuesta como una bestia defectuosa, algo en su interior, una pequeña chispa de dignidad que ni la deformidad ni el hambre habían logrado apagar, empezó a arder con un odio frío. Bajó aún más la cabeza. Sus dedos se enterraron en las palmas de sus manos y esperó que la tierra se abriera y la tragara. «¡11 centavos!», gritó de pronto Cuéllar, con un tono de desesperación fingida. «11 míseras monedas de cobre por esta gorbata y acrisa, rata jorobada. Es un regalo. Vale más el hierro de sus grilletes que la carne que los lleva. 11 centavos por la que no sirve ni para limpiar las alcantarillas de la capital». El escarnio era total. Un grupo de muchachos en el borde de la multitud comenzó a lanzarle cáscaras de naranja y pequeñas piedras, mofándose de la forma en que su cuerpo se estremecía con cada impacto. Cuéllar se reía, incitándolos, cuando una sombra larga y densa pareció devorar la luz del estrado. No fue un cambio en las nubes, sino la llegada de un hombre que se abrió paso entre la gente no con empujones, sino con la sola fuerza de su presencia. Era don Esteban, el señor de la Quebrada, la hacienda más sombría y vasta que se extendía hacia las serranías del norte. Se decía que en sus tierras los pájaros no cantaban y que el agua de sus pozos sabía a hierro y a olvido. Esteban era un hombre de una estatura imponente, envuelto en un abrigo negro a pesar del calor, y su rostro estaba permanentemente secuestrado por la sombra de una ala ancha de fieltro. Nadie le conocía la sonrisa. Algunos decían que ni siquiera tenía labios, sino una cicatriz horizontal que escupía órdenes frías como el granizo. Se detuvo frente al estrado. La multitud, que hace un momento era un hervidero de burlas, enmudeció. El aire mismo pareció enfriarse un par de grados. Don Esteban no miró a Lucía con lástima, ni siquiera con curiosidad. La miró como se mira una herramienta oxidada que podría, tal vez, cumplir una función menor antes de ser desechada definitivamente. 11 centavos, dijo Esteban. Su voz no era alta, pero cortó el ruido de las moscas como un cuchillo de carnicero. No era una puja, era una sentencia. Remigio Cuéllar, que normalmente se habría burlado de una oferta tan baja, tragó saliva. Conocía la reputación de Esteban, sabía que en la Quebrada las deudas se pagaban con sangre y que el dueño de aquella hacienda no era hombre de regateos. «¡Adjudicada!», gritó Cuéllar casi de inmediato, golpeando el mazo con una prisa que delataba su nerviosismo. «Por 11 centavos a don Esteban de la Quebrada. Llévese a su tesoro». Esteban no subió al estrado. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco, extrajo un puñado de monedas de cobre y con un gesto de desprecio absoluto, las arrojó al suelo, a los pies de la plataforma. Las monedas rebotaron en el polvo, ensuciándose antes de ser recogidas por el codicioso subastador. «Átenla», ordenó Esteban, dirigiéndose a sus capataces que esperaban a un lado con una carreta. «Y no la pongan en el asiento. Arrójenla a la parte de atrás, con el estiércol y el abono. No quiero que ensucie la madera buena». Lucía sintió unas manos toscas que la agarraban por los brazos. Sus hombros crujieron ante el movimiento brusco, un dolor eléctrico que la hizo soltar un gemido ahogado. La bajaron del estrado casi a rastras
y la lanzaron sobre la parte trasera de una carreta vieja que apestaba a nabo podrido y a estiércol de buey. El contacto de la piel de sus piernas con la humedad ácida de los desechos animales fue una humillación física que superó a todas las anteriores. «Señor», se atrevió a preguntar uno de los criados de Esteban, «¿para qué quiere a esta infeliz? En la cocina las indias no la querrán. Dicen que la joroba trae mal de ojo». Esteban se ajustó el ala del sombrero antes de montar su caballo negro, un animal que parecía hecho de medianoche pura. «Tengo un sótano lleno de archivos que no se han tocado en 50 años», respondió Esteban con una sequedad que helaba la sangre. «Papeles comidos por las ratas y la humedad. Necesito a alguien que los mueva, que los clasifique hasta que los dedos se le pongan negros de moho. Alguien que no tenga dónde huir y a quien no le importe desperdiciar el poco aire que le queda en sus pulmones torcidos. Si se muere allí abajo, al menos el entierro será barato». La carreta se puso en marcha con un tirón violento. Lucía se golpeó la cabeza contra el lateral de madera, y el mundo se volvió un torbellino de polvo, ruido de ruedas y el hedor insoportable del abono. Mientras la plaza de San Luis Potosí quedaba atrás, con su sol de justicia y su gente sin alma, Lucía sintió que se hundía en un abismo de sombra. No sabía quién era ese hombre, ni qué horrores aguardaban en los sótanos de la quebrada, pero mientras el traqueteo de la carreta sacudía sus huesos rotos, una sola frase de Esteban resonaba en su mente: «Donde no sea una lástima echar a perder el aire». Si esta escena ha logrado que vuestras venas ardan de indignación y que vuestro corazón se estremezca ante la injusticia, no podéis permitir que esta historia termine aquí. Lucía está a punto de entrar en un mundo donde la oscuridad es la única compañera, pero a veces es en las sombras más profundas donde se esconden los secretos más luminosos. Os pido que os suscribáis al canal ahora mismo, para que juntos podamos acompañar a esta mujer en su largo camino hacia la redención o la venganza. No olvidéis activar la campanita porque la continuación de este relato os llevará a lugares que nunca habíais imaginado. Y por favor, contadme en los comentarios desde qué ciudad o rincón del mundo nos estáis viendo. Vuestro apoyo es el motor que nos permite rescatar estas historias del olvido y darles la voz que merecen. Caminemos juntos por las sombras de la quebrada. El viaje hacia la hacienda fue una procesión de tormentos. Lucía permanecía ovillada sobre el lecho de estiércol, intentando ocupar el menor espacio posible, tratando de que su jiba no chocara contra las paredes de la carreta con cada bache del camino. El sol, aunque empezaba a declinar, seguía castigando su piel expuesta. Podía sentir cómo se le formaban ampollas en los hombros, cómo la sal de su propio sudor le escocía en las heridas abiertas de su alma. El paisaje que desfilaba ante sus ojos cansados era un desierto de piedras y arbustos espinosos que parecían garras, queriendo desgarrar el cielo. A medida que se alejaban de la ciudad, el silencio del altiplano se volvía más tenso. Ya no había gritos de vendedores ni campanas de iglesias. Solo el rítmico chocar de los cascos de los caballos contra la piedra y el crujir constante de la madera de la carreta. Lucía miraba hacia arriba y veía las nubes tiñéndose de un color naranja sangriento. Se preguntó si su madre, dondequiera que estuviera, podía verla. Recordaba las manos de su madre, suaves y con olor a canela, antes de que la fiebre se la llevara y dejara a Lucía a merced de unos parientes que la veían como una carga y finalmente como una mercancía. Recordaba el día en que su espalda empezó a traicionarla, cuando un dolor sordo en la base del cuello se convirtió en una curva imparable que le robó la estatura y le entregó la vergüenza. «Apúrense, que la noche en la sierra no perdona», gritó uno de los hombres de Esteban. Don Esteban cabalgaba varios metros por delante. Desde su posición, Lucía solo podía ver su espalda recta y poderosa, una antítesis cruel de la suya. Era un hombre que parecía no sentir el calor ni el cansancio. Se mantenía erguido, imperturbable, como una estatua de obsidiana. ¿Qué clase de hombre compraba a una mujer por 11 centavos para enterrarla en un sótano?
Lucía sabía que en las grandes haciendas se cometían atrocidades, que los amos eran dioses y los sirvientes, barro. Pero había algo en el silencio de Esteban que era más aterrador que los gritos de otros hombres. Su crueldad no parecía nacida de la ira, sino de una indiferencia glacial, una falta absoluta de conexión con lo humano. Finalmente, cuando las sombras se hicieron largas y se fundieron en una oscuridad total, divisaron las luces de la quebrada. No era una hacienda acogedora. Sus muros eran altos, de piedra volcánica oscura, y las ventanas eran estrechas, como ojos que vigilan con sospecha. El portal de entrada era un arco inmenso que parecía la boca de un gigante dispuesto a tragar todo lo que cruzara su umbral. La carreta se detuvo en el patio central, un espacio empedrado y frío donde el viento de la sierra silbaba entre los arcos. Lucía intentó incorporarse, pero sus piernas estaban entumecidas. La humedad del estiércol se había filtrado en su camisón, volviéndolo pesado y pegajoso. «Bájenla», ordenó la voz de Esteban, que ya había desmontado, y entregaba las riendas de su caballo a un mozo. 2 hombres la sujetaron por los sobacos y la sacaron de la carreta con la misma delicadeza con que se descarga un bulto de harina. Lucía cayó de rodillas sobre el frío empedrado. El impacto le recorrió la columna, arrancándole un grito que se ahogó en su garganta seca. Esteban se acercó a ella. Por primera vez, Lucía pudo ver sus botas de cerca. Eran de cuero fino, impecables, a pesar del polvo del camino. Él se inclinó un poco, no para ayudarla, sino para asegurarse de que lo escuchaba bien. «Escúchame bien, jorobada», dijo en ese tono bajo y gélido. «En esta casa no hay espacio para la pereza ni para los lamentos. Tu vida desde este momento pertenece a la sombra. Debajo de esta casa principal hay una red de sótanos que mi abuelo y mi padre llenaron de papeles, registros, pleitos y memorias que ya a nadie le importan. Tu única misión es que el moho no se coma lo que queda de ellos. Clasificarás por años, por nombres, por lo que te indiquen mis órdenes. No saldrás de allí sino para lo estrictamente necesario». Lucía levantó la vista, luchando contra la inercia de su propio cuello. Sus ojos se encontraron con la sombra bajo el sombrero de Esteban. No pudo ver sus ojos, pero sintió una presión fría, como si su mirada fuera un peso físico. «¿Entendido?», insistió él. «Sí, señor», murmuró Lucía con una voz que apenas era un hilo de aire. «Mañana empezarás. Por ahora llévenla a la celda de los trastos. Denle un poco de agua y un trozo de pan. No quiero que se desmaye antes de ver su nuevo reino». La arrastraron por un pasillo largo y oscuro, donde las paredes rezumaban humedad. El olor de la quebrada era distinto al de la plaza. Olía a piedra vieja, a cera quemada y a algo más profundo, algo rancio que Lucía identificó como el olor del tiempo detenido. La metieron en un cuarto pequeño, sin ventanas, donde solo había un jergón de paja podrida y una jarra de barro. Cerraron la puerta con un cerrojo pesado. Lucía se quedó sola en la oscuridad total. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo lejano de alguna filtración. Se dejó caer sobre la paja, sintiendo que su cuerpo se hundía en la desesperación. Su rodilla estaba hinchada, su espalda parecía un incendio de nervios y huesos, y su mente era un torbellino de miedo. Sin embargo, en medio de aquel naufragio, una pequeña parte de ella, una parte que no se rendía, empezó a registrar los detalles. El aire era frío, sí, pero olía a papel viejo. Había algo en aquel sótano, algo que Esteban consideraba basura, pero que para ella podía ser otra cosa. Lucía se tocó la joroba, ese nudo de carne y hueso que había marcado su destino. Durante 20 años, aquel defecto había sido su cárcel. Ahora, en los sótanos de don Esteban, parecía que finalmente había encontrado un lugar que se ajustaba a su forma. Mientras el sueño la vencía por puro agotamiento, Lucía hizo una promesa en silencio. Si su vida iba a ser enterrada en el olvido,
Al menos se aseguraría de saber qué secretos guardaban aquellos papeles, por los que Esteban no daría ni 11 centavos de cobre. El sol del nuevo día no llegó a la habitación de Lucía. Solo supo que la mañana había comenzado por el sonido del cerrojo al descorrerse. Un hombre flaco, con una cara de rata y ojos asustadizos, le trajo una escudilla de atole aguado y un trozo de pan duro que parecía piedra. «Come rápido», dijo el hombre. «El patrón no tiene paciencia. Mi nombre es Tomás, y soy el que se encarga de que no te mueras de hambre, aunque si por mí fuera, te dejaba ahí para que las ratas te hicieran compañía». Lucía no respondió. Tomó el atole con manos temblorosas, sintiendo cómo el calor líquido le devolvía un poco de fuerza a su cuerpo maltratado. El pan era casi imposible de masticar, pero lo forzó a bajar. Sabía que necesitaba cada onza de energía para lo que venía. Poco después, Esteban en persona apareció en la puerta. Ya no llevaba el sombrero de ala ancha, y Lucía pudo ver su rostro con claridad por primera vez. Era un hombre de facciones aristocráticas pero endurecidas, como si su cara hubiera sido tallada en mármol y luego abandonada a la intemperie. Sus ojos eran de un gris tormentoso, profundos y sin una pizca de calor. «Sígueme», ordenó. La condujo por una serie de escaleras de caracol, bajando cada vez más profundamente hacia las entrañas de la hacienda. El aire se volvía más pesado, más frío, y el olor a moho se hacía casi asfixiante. Finalmente, llegaron a una puerta de hierro macizo. Esteban sacó una llave inmensa y la hizo girar en la cerradura. Lo que Lucía vio al abrirse la puerta la dejó sin aliento. Era una sala inmensa, un laberinto de estanterías de madera carcomida que llegaban hasta el techo. Había cajas, legajos, pergaminos enrollados y pilas de papeles que se desparramaban por el suelo como cascadas de olvido. Una capa de polvo grisáceo cubría todo, y en las esquinas, telarañas gruesas como mantas colgaban en la penumbra. «Aquí tienes tu tarea», dijo Esteban, señalando el caos. «Hay registros de tierras de hace 100 años, correspondencia de mis antepasados con la corona, cuentas de minas que ya no existen. Todo está mezclado. Limpiarás el polvo, clasificarás por décadas y pondrás orden en este cementerio de tinta». «Pero, señor», se atrevió a decir Lucía, «yo no sé leer muy bien». Esteban se volvió hacia ella, y por un segundo, Lucía creyó ver una chispa de algo parecido al interés en sus ojos grises, pero desapareció tan rápido como llegó. «Aprenderás, o morirás intentándolo. Aquí tienes velas y yesca. No desperdicies la luz. Vendré cada semana a ver tus progresos. Si el orden no aparece, el castigo sí lo hará». Esteban se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. Lucía se quedó sola en el centro de aquel océano de papel. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración agitada. Encendió una vela con las manos torpes y se acercó a la pila más cercana. Al levantar el primer papel, una nube de polvo la hizo toser. Era una carta, escrita con una caligrafía elegante, pero desvaída. Lucía reconoció algunas letras, algunos nombres. San Luis, Quebrada, Oro. Su corazón empezó a latir con una fuerza nueva. Esteban la veía como un despojo, como alguien a quien arrojar al estiércol, pero la había puesto en el único lugar del mundo donde la fuerza física no importaba. Allí abajo, rodeada de palabras muertas, su espalda deforme ya no era una debilidad. Lucía se sentó en el suelo, ignorando el frío de la piedra, y empezó a organizar. No sabía que entre aquellos legajos que Esteban despreciaba, se escondía la historia de una traición que había manchado la sangre de los de la Quebrada por generaciones. Y tampoco sabía que aquel hombre sombrío, que la había comprado por 11 centavos, guardaba en su interior una herida tan profunda y deforme como la joroba que ella cargaba en su espalda. El destino de Lucía ya no estaba en la plaza, bajo el sol de castigo. Ahora estaba en sus manos, manchadas de moho y esperanza.
en la oscuridad absoluta de La Quebrada. Queridos amigos, la historia de Lucía apenas comienza. El sótano donde ha sido enterrada guarda secretos que podrían cambiarlo todo. Y la relación entre esta mujer rota y el hombre de las sombras, Don Esteban, se volverá más compleja de lo que nadie imagina. No os perdáis el próximo capítulo, donde Lucía descubrirá el primer secreto oculto entre los papeles, y Esteban se verá obligado a mirar a los ojos a la mujer que despreció. Suscribíos, activad la campana y seguid con nosotros en este viaje inolvidable. Contadme vuestras teorías en los comentarios. ¿Qué creéis que encontrará Lucía? ¿Podrá Don Esteban cambiar alguna vez? Os leo. El sótano de la hacienda La Quebrada, o las Tonibas, que la llamaban en los viejos mapas que ahora se deshacían entre los dedos de Lucía, era un reino de sombras, donde el tiempo no transcurría con el tic-tac de los relojes, sino con el goteo rítmico de la salitrosa humedad que rezumaba por las paredes de piedra volcánica. Lucía se encontraba allí, ovillada sobre el jergón de paja, sintiendo cómo el frío del suelo se filtraba en sus huesos. Ese frío que era un animal insidioso y constante, un compañero que nunca dormía. Mientras sus dedos, manchados de una tinta negra que parecía haberse convertido en parte de su propia piel, repasaban las arrugas de un viejo pergamino, su mente, ese único refugio que el accidente no había logrado demoler, voló hacia atrás, hacia un pasado que ahora parecía la invención de un poeta febril. Antes de que la oscuridad se convirtiera en su único horizonte, Lucía no era un bicho rastrero ni una rata jorobada. Había sido Lucía de Alvear, la hija del bibliotecario más sabio y respetado de toda la provincia. Sus recuerdos más tempranos no olían a moho ni a orina de rata, sino al aroma embriagador del cuero curtido, a la cera de abeja con la que su padre pulía los estantes de caoba, y al perfume seco y reconfortante del papel de hilo. Su infancia se había desarrollado entre las declinaciones latinas y las complejas líneas de los mapas portulanos. Recordaba con una nitidez dolorosa la voz de su padre, una voz que era como un violonchelo profundo, recitándole versos de Horacio mientras ella, con apenas 10 años, trazaba con un estilete de plata las rutas comerciales en los mapas del Nuevo Mundo. El conocimiento, Lucía, es la única libertad que no pueden encadenar, le decía él, sin saber cuán amargamente proféticas resultarían sus palabras. Ella sabía latín, entendía la lógica de las esferas y podía identificar las constelaciones en un astrolabio antes de que la mayoría de las niñas de su edad supieran coser un dobladillo. Pero todo aquel universo de luz y sabiduría se quebró una noche de festividad en la plaza. Lucía recordaba el sonido. No fue un grito, fue el crujido seco, como el de una rama verde rompiéndose bajo un peso excesivo. La carroza de un joven dovarianín, ebrio de vino y arrogancia, cuyos caballos de pura sangre eran tan ciegos como su dueño, la había arrollado sin piedad. El mundo se volvió blanco, luego rojo y finalmente negro. Cuando despertó, semanas después, su columna vertebral ya no era el eje recto de su vida, sino una ruina de vértebras astilladas que habían soldado con la saña de un nudo mal hecho. A partir de ese día, su inteligencia, su dominio de las lenguas muertas y su capacidad para leer el cielo se volvieron invisibles para el resto del mundo. Los hombres que antes elogiaban su agudeza mental ahora apartaban la mirada con una mezcla de asco y superstición. Se convirtió en el monstruo de la biblioteca, en un recordatorio andante de la fragilidad humana. Sus parientes, esos buitres que esperaban heredar la menguante fortuna de su padre, la vendieron como quien se deshace de un mueble apolillado, en cuanto el anciano bibliotecario exhaló su último suspiro. Y así, por 11 monedas de cobre, terminó en las garras de Don Esteban. En el sótano de La Quebrada, la crueldad no solo venía del amo, sino de aquellos que, siendo siervos como ella, necesitaban a alguien más abajo para sentirse poderosos. Tomás, el hombre de cara de rata, y las otras criadas de la hacienda,
Mujeres de manos rudas y corazones endurecidos por la servidumbre habían encontrado en el defecto de Lucía una fuente inagotable de diversión malévola. Aquella tarde, Lucía sintió el rugido del hambre en su estómago, un vacío que parecía morderle las entrañas. Se arrastró hacia el rincón donde Tomás solía dejar la escudilla de madera con las sobras de la cocina. Pero cuando llegó, la escudilla no estaba en el suelo. Levantó la vista, un esfuerzo que siempre le provocaba un pinchazo eléctrico en la base del cráneo, y vio su ración de pan duro y un trozo de queso rancio depositados en la repisa más alta del muro, a una altura que, para su espalda deforme y sus pulmones oprimidos por la curvatura de sus costillas, era tan inalcanzable como la luna. Desde la penumbra del pasillo, escuchó las risitas sofocadas de las criadas. «Vamos, tortuguita», se mofó una voz de mujer, aguda y cargada de veneno. «Estira ese cuello de cisne que tienes. Dicen que si te esfuerzas mucho, la joroba se te endereza como un palo». «Déjala», añadió Tomás con una carcajada ronca. «Que aprenda que en esta casa el pan se gana llegando alto. Lástima que ella nació para mirar las hormigas». Lucía se quedó inmóvil, con las manos apoyadas en la pared fría. Sus dedos buscaban desesperadamente un apoyo, una hendidura en la piedra que le permitiera impulsarse. Lo intentó una vez, sintiendo cómo el hierro de su propia columna se retorcía, robándole el aire. Sus dedos rozaron el borde de la repisa, pero la debilidad la venció y cayó de rodillas sobre la piedra húmeda, sollozando sin lágrimas, pues hacía tiempo que sus ojos se habían secado de tanto llorar por dentro. El dolor en su espalda era una garra al rojo vivo que se cerraba sobre su médula. Aquella era la vida que el mundo le había asignado: morir de hambre, mirando una repisa que nunca alcanzaría. Sin embargo, lo que Lucía no sabía era que, en los pisos superiores de aquella fortaleza de piedra volcánica, el hombre que la había comprado por 11 centavos libraba su propia batalla contra la oscuridad. Don Esteban de la Quebrada, el hombre cuya sola sombra silenciaba la plaza de San Luis Potosí, vivía prisionero de una arquitectura de miedo y orgullo. La razón por la que se había recluido en la Quebrada, la razón por la que permitía que su majestuosa hacienda se cubriera de polvo y que las malas hierbas devoraran sus jardines, era una verdad que guardaba bajo 7 llaves. El gran hacendado, el hombre de la mirada de pedernal, estaba perdiendo la vista con una rapidez aterradora. Para Esteban, el mundo se estaba convirtiendo en un grabado borroso, en una neblina grisácea que devoraba los contornos de las cosas. La luz del sol, que antes dominaba desde su caballo, ahora era un enemigo que le provocaba punzadas de dolor en los globos oculares. Había consultado a médicos en secreto, hombres que hablaban de cataratas de sombra o de la maldición del nervio óptico, pero ninguno le había ofrecido una cura. Esteban sabía que en cuanto su debilidad se hiciera pública, sus parientes, una jauría de primos y sobrinos codiciosos que acechaban como hienas alrededor de una presa herida, se lanzarían sobre sus tierras, sus minas y su fortuna, alegando su incapacidad para gobernar sus dominios. Por eso había comprado a Lucía. Necesitaba unos ojos, sí, pero no unos ojos cualquiera. Necesitaba los ojos de alguien que estuviera tan roto, tan despreciado y tan hundido en el fango social que nadie diera crédito a su palabra si alguna vez intentaba traicionarlo. Una mujer jorobada, vendida por 11 centavos, era el instrumento perfecto. Ella no podría huir, nadie la escucharía, y su propia deformidad la mantendría lejos de la vista de los demás, en la seguridad del sótano. Una noche, cuando el silencio en la hacienda era tan denso que se podía sentir en la piel, Esteban bajó a los archivos. No llevaba antorcha. El conocimiento de cada pasillo, de cada peldaño de piedra, se había grabado en sus pies y en sus manos a medida que su vista le fallaba. Se movía como un espectro, apoyando ocasionalmente la punta de sus dedos en las paredes para orientarse. Llegó a la puerta de hierro y entró sin hacer ruido. La estancia estaba iluminada por una única vela que parpadeaba en su agonía.
Allí, en medio del laberinto de papel, vio a Lucía. Estaba sentada en el suelo, rodeada de legajos que ella misma había limpiado y organizado con una precisión que rozaba lo obsesivo. Lucía estaba tan absorta en la lectura de un documento que no notó su presencia. Esteban la observó desde la sombra. Lo que vio no fue a la rata jorobada, sino a un ser humano cuya concentración irradiaba una extraña dignidad. Lucía no estaba simplemente moviendo papeles, estaba leyendo. Sus labios se movían apenas, pronunciando palabras en una lengua que Esteban reconoció con un sobresalto: latín. «Avisus avisum invocat», susurró Lucía, trazando con el dedo la caligrafía de un viejo registro de diezmos. Esteban dio un paso adelante. La madera crujió bajo su bota. Lucía dio un respingo, intentando cubrir el papel con sus manos manchadas de tinta, encogiéndose aún más sobre sí misma, como una tortuga que intenta retraerse en su caparazón ante la amenaza del depredador. «¿Quién te enseñó a leer eso?», preguntó Esteban. Su voz, aunque mantenía su tono gélido, vibró con una curiosidad que no pudo ocultar. Lucía no respondió. Se quedó temblando, con la mirada clavada en las botas del hacendado. Esteban se acercó más. Extendió la mano para tomar el documento, pero su gesto fue impreciso. Sus dedos palparon el aire a unos centímetros de la mesa antes de encontrar el borde de la madera. Lucía, acostumbrada por años a observar los detalles más sutiles para sobrevivir, notó la vacilación. Observó cómo las pupilas de Esteban no se contraían ante la luz de la vela, cómo sus ojos grises, antes tan temidos, tenían ahora una pátina vidriosa, como si miraran a través de un cristal empañado por el frío. En ese instante, una comprensión eléctrica recorrió la espalda de Lucía. El hombre que la poseía, el gran señor de la quebrada, estaba tan ciego como ella estaba rota. «Mi padre, señor», respondió ella finalmente, con una voz que, por primera vez, no temblaba de miedo, sino de una nueva e inesperada seguridad. Él era bibliotecario. Me enseñó que las sombras solo dan miedo a quienes no saben lo que ocultan. Esteban se quedó rígido. La respuesta de la mujer fue como una bofetada de inteligencia en medio de su desierto de soledad. Se dio cuenta de que aquella criatura no solo tenía ojos que funcionaban, sino una mente que procesaba el mundo con una agudeza que él había subestimado. «¿Qué ves en este papel?», preguntó él, tendiéndole el legajo con una urgencia que rayaba en la desesperación. Lucía tomó el papel. Era un mapa antiguo de las propiedades colindantes con la quebrada, un mapa que detallaba las vetas de plata de las minas del norte, aquellas minas que sus parientes juraban que estaban agotadas para forzarlo a venderlas a precio de saldo. «Veo mentiras, señor», dijo Lucía, acercando el pergamino a la luz de la vela. «Veo que alguien ha redibujado las lindes con una tinta diferente, una tinta más fresca que el resto del mapa. Veo que las minas de San Pedro no terminan en el barranco, como dicen los registros oficiales, sino que se internan profundamente en sus tierras». Esteban sintió que el corazón le daba un vuelco. Aquella información valía más que toda la plata que aún quedaba en la tierra. Pero lo que más le impactó no fue la revelación del fraude, sino el hecho de que Lucía lo había detectado sin dudarlo. «Dime una cosa, Lucía», dijo él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que solo las paredes del sótano podían oír. «Si te doy la luz que me falta, si te conviertes en mi mirada y en mi secreto, ¿serías capaz de ayudarme a destruir a los que esperan mi caída?». Lucía lo miró. En aquel sótano húmedo, entre el moho y el olvido, una alianza extraña y monstruosa estaba naciendo. El hombre que no podía ver y la mujer que no podía caminar recta se miraron, no como amo y esclava, sino como dos náufragos que descubren que juntos pueden construir una balsa con los restos de sus propias tragedias. «Ellos me esconden la comida en las repisas altas, señor»,
dijo Lucía con una calma que helaba la sangre. Se ríen de mi espalda y me llaman bicho. Si usted me da la autoridad para poner orden en este sótano, yo le daré la verdad que sus ojos ya no pueden encontrar. Esteban extendió la mano, y esta vez Lucía no se apartó. Sus dedos fríos y manchados de tinta se cerraron sobre la mano del hacendado. A partir de mañana, declaró Esteban, nadie en esta casa volverá a poner un dedo sobre ti. Serás mi archivera privada. Y ay de aquel que ose cuestionar tu lugar, porque descubrirá que, aunque mis ojos fallen, mi mano sigue siendo lo suficientemente larga para alcanzar su cuello. Lucía asintió. Por primera vez en 10 años, el peso de su joroba no le pareció una maldición, sino el precio de una armadura que empezaba a forjarse en el fuego de una venganza compartida. En el sótano de la quebrada, la oscuridad ya no era una tumba. Era un nido donde el odio y la esperanza empezaban a incubarse, esperando el momento de salir a la luz para reclamar lo que el mundo les había arrebatado. Lucía volvió a sus papeles, pero esta vez, antes de sumergirse en las letras, miró hacia la repisa alta donde todavía descansaba su mendrugo de pan. Mañana, pensó con una sonrisa amarga, no necesitaría estirarse. Mañana, el mundo entero tendría que inclinarse ante ella. El silencio en el sótano se volvió productivo, una danza de susurros y el crujir constante del papel seco. Durante las semanas siguientes, el régimen en la quebrada cambió de una manera sutil pero inquietante para el resto de la servidumbre. Tomás y las criadas observaban con desconcierto cómo el patrón bajaba al sótano con más frecuencia, permaneciendo allí horas enteras tras la puerta de hierro cerrada. Lucía ya no recibía sus escudillas en el suelo, ni tenía que luchar por alcanzar las repisas altas. Esteban había dado órdenes terminantes. Lucía debía ser alimentada con lo mismo que se servía en la mesa principal, y cualquier burla o maltrato hacia ella sería castigado con la expulsión inmediata de la hacienda. La envidia, ese veneno que fermenta mejor en la oscuridad, empezó a bullir entre las criadas. «Mírala, ahora se cree una gran dama», murmuraba Tomás, afilando un cuchillo en la cocina. La jorobada y el ciego. Una pareja de circo es lo que son. Algo traman allí abajo, algo que huele a azufre. Pero mientras los criados conspiraban en los pasillos, en el archivo subterráneo se estaba gestando una revolución de tinta. Lucía había descubierto que su mente, entrenada por su padre en el rigor del análisis bibliográfico, era capaz de conectar puntos que Esteban nunca había visto, incluso cuando sus ojos estaban sanos. Clasificó la correspondencia por redes de influencia, cruzó los datos de producción minera con las facturas de suministros y descubrió un patrón de desfalco que se remontaba a 2 décadas atrás. Su primo, don Felipe, no solo está alterando los mapas, señor, dijo Lucía una tarde, mientras Esteban se sentaba en una silla de roble que había mandado bajar especialmente para sus sesiones de trabajo. También está desviando el mercurio necesario para el beneficio de la plata hacia sus propias minas ilegales en el Valle de las Tonibas. Aquí están los recibos de transporte, camuflados como gastos de mantenimiento de la parroquia. Esteban, cuya visión ahora era poco más que un baile de sombras chinescas, escuchaba con una intensidad febril. Sentía cómo la rabia, una rabia fría y purificadora, le recorría las venas. La traición de su propia sangre le dolía, sí, pero el poder que le otorgaba Lucía para contrarrestarla era una medicina potente. ¿Puedes probarlo ante un juez, Lucía?, preguntó Esteban buscando la dirección de su voz. «Puedo hacer más que eso, señor», respondió ella, sus dedos acariciando un documento con el sello real. «Puedo probar que don Felipe ha estado conspirando con contrabandistas de la costa para evadir el quinto real. Si esto llega a oídos del virrey, no solo perderá su derecho a estas tierras, sino que terminará sus días en una celda de Veracruz o frente a un pelotón». Esteban guardó silencio. Por un momento, el único sonido en la sala fue el crepitar de las antorchas que ahora iluminaban profusamente el lugar, por orden suya.
para que Lucía no tuviera que forzar su vista. Se dio cuenta de que dependía totalmente de esta mujer. Si Lucía decidía mentirle, si decidía aliarse con Felipe, él estaría acabado. Pero al mirar hacia donde ella estaba, al imaginar su figura encorvada pero llena de una energía intelectual vibrante, sintió una extraña confianza. Él la había rescatado del estiércol, sí, pero ella lo estaba rescatando de una muerte en vida mucho más aterradora. Lucía, dijo él, y su nombre sonó diferente en sus labios, despojado de la aspereza del amo. ¿Por qué me ayudas? Podrías haberme traicionado ya. Podrías haber enviado estos papeles a Felipe a cambio de tu libertad. Lucía dejó la pluma sobre la mesa. Se frotó la base de la espalda, ese nudo de dolor que nunca la abandonaba, y miró a Esteban. Sabía que él no podía ver la expresión de sus ojos, pero aún así, habló con una sinceridad descarnada. Don Felipe me vería como usted me vio al principio, como un bicho útil o una deformidad a la que ignorar. Él nunca me preguntaría qué dicen los papeles, simplemente me usaría como un mueble más. Usted, señor, usted me ha dado lo que nadie me dio desde que mi padre murió. Me ha dado una función. Me ha dado la oportunidad de que mi cerebro sea más importante que mi espalda. Mi libertad no está fuera de estos muros, está en este archivo, donde soy la dueña de la verdad que usted necesita. Esteban asintió lentamente. Se levantó y, guiado por la voz de Lucía, se acercó a la mesa. Sus manos buscaron las de ella, y cuando las encontró, no fue un apretón de poder, sino un pacto de náufragos. Mañana vendrá Felipe, dijo Esteban. Viene a presionarme para que firme la cesión de las minas. Cree que mi ceguera es total y que no podré leer lo que firmo. Estarás allí, Lucía. Estarás detrás de la cortina del despacho. Tú serás mis ojos, y cuando yo te haga una señal, saldrás con las pruebas. Quiero ver su cara cuando descubra que el ciego ve a través de la jorobada. Lucía sintió un escalofrío de anticipación. El momento de la verdad se acercaba. No solo se jugaban la fortuna de Esteban, sino la supervivencia de ambos. Si fallaban, los parientes de Esteban no tendrían piedad. Pero mientras se preparaba para la batalla del día siguiente, Lucía se dio cuenta de algo. Ya no tenía miedo. El sótano de la quebrada ya no era su tumba, era su arsenal. Y ella, la hija del bibliotecario, estaba lista para disparar sus palabras como si fueran balas de plata. La mañana del encuentro con don Felipe, la hacienda La Quebrada se vistió con una solemnidad engañosa. Lucía, por primera vez en años, se lavó el cabello con agua de rosas que había exigido a las criadas y vistió un sayo de lana limpia y oscura que Esteban le había proporcionado. Al mirarse en un pequeño trozo de espejo roto que guardaba, no vio la belleza que el mundo exigía, pero vio algo más. Vio una determinación férrea, una inteligencia que ardía en sus pupilas negras. Su espalda seguía doblada, sí, pero su espíritu se sentía más recto que nunca. Se escondió tras el pesado cortinaje de terciopelo carmesí del despacho de Esteban. El olor a polvo y a incienso de la sala la envolvía. A través de una pequeña abertura, observó la entrada de don Felipe. Era un hombre elegante, de unos 40 años, con una sonrisa de zorro y unos ojos que brillaban con una codicia mal disimulada. Venía acompañado de un notario de aspecto servil y 2 guardias. «Esteban, primo querido», exclamó Felipe con una efusividad falsa, mientras se sentaba frente al escritorio. «Te veo tan bien como siempre. He traído los documentos de los que hablamos. No tiene sentido que sigas cargando con la responsabilidad de unas minas que solo te traen pérdidas. Firma aquí, y yo me encargaré de todo. Tu retiro será tranquilo y lujoso, como te mereces». Esteban permanecía inmóvil en su gran sillón, con sus ojos grises fijos en un punto indefinido por encima del hombro de Felipe. Sus manos descansaban sobre el escritorio, pero sus dedos tamborileaban rítmicamente.
Era la señal. «Felipe», dijo Esteban con una calma glacial, «antes de firmar, me gustaría que repasáramos unos pequeños detalles que mi nueva archivera ha encontrado en los libros antiguos. Detalles sobre el Mercurio, sobre el Quinto Real y sobre unas tierras en las Tonibas que parecen haber cambiado de dueño por arte de magia». La sonrisa de Felipe se congeló. El silencio en la sala se volvió pesado, eléctrico. «¿Archivera?», preguntó Felipe con una carcajada nerviosa. «¿De qué hablas, Esteban? Si apenas puedes ver tu propia mano, ¿cómo vas a haber encontrado nada?» «Lucía», ordenó Esteban, «sal y enséñale a mi primo cómo se ve la verdad desde las sombras». Lucía descorrió el cortinaje. Su aparición fue como un mazazo para los presentes. La figura pequeña y encorvada, con el rostro pálido y los ojos intensos, avanzó hacia la luz con un legajo de papeles en las manos. Tomás y las criadas, que observaban desde la puerta entreabierta, ahogaron un grito de asombro. «Aquí están los mapas reales, don Felipe», dijo Lucía, su voz firme y resonante, llenando cada rincón del despacho. «Y aquí están los recibos de sus tratos con los contrabandistas. Mi señor don Esteban podrá no ver el papel, pero yo he visto su traición escrita con su propia mano». Felipe se puso de pie, su rostro pasando del rojo al blanco ceniza. Miró a Lucía con un odio puro, pero ella no bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, era ella quien dominaba la escena. «¡Maldita jorobada!», rugió Felipe intentando arrebatarle los papeles. «Esto es una falsificación. Esteban, estás loco si confías en este engendro». «La locura, Felipe», respondió Esteban, levantándose con una majestad que parecía emanar de su propia ceguera. «Es creer que el mundo se termina donde terminan mis ojos. Lucía es mi mirada, y lo que ella ve es ley en esta hacienda. Notario, lea los cargos que mi archivera ha redactado, y prepárese, primo, porque el virrey ya ha sido informado de sus actividades». El caos se desató en el despacho, pero Lucía se mantuvo firme junto a Esteban. En medio de los gritos y las amenazas, sintió una mano fuerte sobre su hombro. Era Esteban. No necesitaba verla para saber que estaba allí. «Buen trabajo, Lucía», susurró él. «Hemos ganado». Lucía miró hacia la ventana. Por primera vez en meses, un rayo de sol se filtraba por el cristal y caía sobre su mano. Ya no era la rata jorobada de la plaza. Era la guardiana de la quebrada. Y mientras observaba cómo se llevaban a un derrotado Felipe, comprendió que su historia, la historia de la hija del bibliotecario y el hacendado de las sombras, apenas estaba empezando a escribirse con la tinta de la redención. Amigos de la historia, este es solo el principio del fin para los enemigos de Esteban y Lucía. Pero la lucha por el poder en la quebrada apenas se está calentando. ¿Cómo reaccionará la servidumbre ahora que Lucía tiene tanto poder? ¿Qué pasará cuando la ceguera de Esteban avance más? No os perdáis el próximo capítulo, donde un nuevo peligro surgirá de los mismos archivos que Lucía protege. Suscribíos, compartid y seguid viviendo esta emocionante saga con nosotros. Vuestros comentarios nos ayudan a seguir adelante. ¿Qué os ha parecido La venganza de Esteban? Os leemos. El aire en el despacho de don Esteban, en la planta alta de la hacienda de la Quebrada, era una amalgama espesa de fragancias que hablaban de un poder que se resistía a morir, pero que ya olía a encierro y a rancio. El aroma del cuero de Córdoba que revestía las paredes se mezclaba con el olor metálico de las armas de caza colgadas en las panoplias, el perfume seco del tabaco de Virginia y el vaho persistente de la cera de abeja con la que se pulían, hasta el paroxismo, los muebles de caoba traídos de las Antillas. Fuera, el sol de San Luis Potosí seguía flagelando los tejados, pero dentro, tras los pesados cortinajes de terciopelo que Esteban mantenía cerrados para proteger sus ojos heridos, reinaba una penumbra artificial, un desierto de grisalla donde las sombras jugaban a ser monstruos o fantasmas.
Don Esteban de la Quebrada estaba sentado tras su escritorio, una mole de madera oscura que parecía un altar al orden y la herencia. Sus manos, de dedos largos y uñas impecables, temblaban imperceptiblemente sobre un pliego de papel oficial que portaba el sello de la Real Audiencia. Para cualquier otro, aquel papel seguía una simple notificación administrativa. Para Esteban, era un abismo. La niebla gris que habitaba en sus globos oculares se había vuelto ese día más densa. Una cortina de humo que convertía las letras elegantes de la caligrafía oficial en un baile de hormigas borrachas, en manchas negras que se burlaban de su linaje y de su orgullo. El hacendado sentía el sudor frío resbalar por su nuca. El pánico, un animal que normalmente mantenía encadenado en lo más profundo de su pecho, empezaba a morder. Si no firmaba aquel documento, si no respondía a los términos legales de la herencia en el plazo estipulado, sus primos, los codiciosos de la Vega, tendrían el pretexto perfecto para iniciar el proceso de interdicción. Se lo imaginaba. Los abogados, hombres con caras de cuervo y voces de papel de lija, declarándolo incapaz, arrebatándole las llaves de la quebrada, echándolo de su propia casa como a un perro viejo y ciego. «¡Maldita sea!», rugió Esteban, y su voz rebotó en las vitrinas de cristal como un disparo. «¡Maldita sea esta oscuridad!». En un arrebato de impotencia, sus dedos buscaron el tintero de Talavera, una pieza de cerámica azul y blanca que contenía la tinta negra con la que debía estampar su voluntad sobre el mundo. Pero sus dedos, traicionados por la falta de profundidad en su visión, calcularon mal. En lugar de sumergir la pluma, su mano golpeó el tintero con violencia. El objeto voló por el aire, describiendo una parábola de desesperación antes de estrellarse contra el borde del escritorio y luego contra el suelo de piedra. El sonido de la cerámica rompiéndose fue como el de un cráneo quebrándose. La tinta, negra y viscosa como la sangre de un demonio, salpicó el tapete de lana, las botas de cuero de Esteban y el propio documento oficial, extendiéndose en un mapa de desgracia sobre la madera noble. Esteban se quedó helado, con el brazo aún extendido en el vacío, sintiendo cómo el mundo se le escapaba entre los dedos. La mancha negra en el suelo le pareció, en su visión borrosa, el ojo de un abismo que lo miraba con desprecio. En ese momento, la puerta del despacho se abrió con un gemido suave. Era Lucía. Llevaba una bayeta de lino en la mano y un cubo de agua, pues Tomás le había ordenado que subiera a limpiar los muebles mientras el patrón, supuestamente, dormía su siesta de sombras. Lucía se detuvo en seco al ver la escena. Don Esteban, el hombre que la había comprado por 11 centavos como si fuera un bulto de carne defectuosa, estaba encorvado sobre su escritorio, con los hombros sacudidos por una rabia que ahora ella entendía que era puro miedo. Lucía, acostumbrada por años a ser invisible, a moverse por los bordes de la existencia para no estorbar, se acercó al escritorio con su paso desigual, ese bamboleo que su espalda rota le imponía. Se arrodilló para recoger los trozos de cerámica, ignorando el peligro de que Esteban la golpeara en un acceso de furia. Sus dedos manchados de tinta recogieron los fragmentos azules, y sus ojos, que seguían siendo los de la hija de un bibliotecario, se posaron por un segundo en el documento empapado de tinta que colgaba del borde de la mesa. Esteban, sumido en su propia ceguera, no la oyó acercarse hasta que el suave roce de la bayeta sobre la madera llegó a sus oídos. «Vete de aquí, rata», escupió él, aunque su voz carecía de la convicción habitual. «Lárgate antes de que te rompa la otra pierna». Lucía no se movió. Observó las manchas de tinta sobre el papel y casi sin pensarlo, como si el latín fuera una lengua que habitara en su torrente sanguíneo, leyó en voz baja el encabezado que la mancha no había alcanzado a devorar. «Nullum crimen, nulla poena sine lege», murmuró ella con una pronunciación perfecta, una que solo se aprendía en las bibliotecas catedralicias o en los rincones de la verdadera sabiduría. «Es el decreto de la Real Audiencia sobre las tierras de San Marcos, señor».
se refiere a la irretroactividad de las leyes de posesión. El despacho se sumió en un silencio absoluto, un silencio tan pesado que se podía oír el crepitar de la madera de los estantes. Esteban se quedó petrificado. Sus manos, aún manchadas de tinta, se aferraron al borde del escritorio. Lentamente, giró la cabeza hacia donde creía que estaba Lucía. Sus ojos grises y vidriosos intentaron enfocar aquella mancha oscura y encorvada que estaba a sus pies. «¿Qué has dicho?», preguntó Esteban, y su voz era apenas un susurro cargado de una incredulidad eléctrica. Lucía, dándose cuenta de que había cruzado una frontera de la que no había retorno, dejó los fragmentos de cerámica en el suelo y se incorporó un poco, aunque su espalda la mantenía siempre a una altura inferior a la del hombre. «Es latín, señor», dijo ella, con una calma que nacía de su propia desesperación. «El documento que intentaba firmar no es una orden de embargo, es una prórroga. Dice que el derecho de propiedad anterior prevalece sobre la nueva ley, siempre que se presente el registro original del virreinato antes de la próxima luna». Esteban sintió que el corazón le daba un vuelco tan violento que le provocó un mareo. Durante semanas, aquel papel había sido un espectro que lo atormentaba, una amenaza que no podía descifrar y que nadie podía leerle por temor a la traición. Y ahora, la Gorbata, la criatura que él había arrojado al estiércol de su carreta, le hablaba en la lengua de los juristas y los santos. «¿Quién eres tú?», preguntó Esteban, extendiendo una mano hacia ella, como si quisiera palpar su mente a través del aire. «Soy la mirada que usted cree haber perdido, señor», respondió Lucía, y en su voz no había servilismo, sino el reconocimiento de dos almas heridas que se encuentran en la misma trinchera de sombras. Esteban se hundió en su sillón. La revelación fue como un rayo que iluminara por un segundo su desierto gris. Comprendió, con la rapidez de los hombres que han vivido siempre al borde del abismo, que el destino le acababa de entregar el arma más poderosa de su arsenal. No era un sirviente lo que tenía ante él. Era un secreto con joroba y pies descalzos, capaz de leer lo que él ya no podía ver y de guardar silencio, porque su propia vida dependía de ese mismo silencio. «Acércate, Lucía», dijo Esteban, y su voz, por primera vez, no fue una orden de amo, sino un ruego de cómplice. «Acércate a la luz de la vela». Aquella tarde, en el despacho de la Quebrada, se selló un pacto que no se escribió con pluma ni papel, sino con la tinta derramada en el suelo y el reconocimiento mutuo de la miseria y la grandeza. Esteban ordenó cerrar la puerta con llave, y por primera vez en años, permitió que alguien viera su fragilidad. Le entregó a Lucía los libros de cuentas, los mapas de las minas y las cartas lacradas de sus parientes. Desde aquel día, la vida en la hacienda se transformó en una coreografía de secretos nocturnos. Mientras el resto de la casa dormía, bajo el amparo de los muros de piedra volcánica que guardaban el calor del día, Lucía y Esteban se encerraban en el despacho o en el archivo subterráneo. Bajo la luz de una sola vela de sebo, cuya llama bailaba y proyectaba sombras gigantescas contra los folios de pergamino, comenzaba su verdadera existencia. Lucía descubrió que su deformidad, aquello que el mundo veía como una carga, se convertía allí en una ventaja ergonómica única. Su baja estatura y la curvatura natural de su espalda le permitían pasar horas enteras encorvada sobre los pesados folios, con los ojos a escasos centímetros de la tinta desvaída, sin sentir el agotamiento que un hombre de estatura normal experimentaría a los pocos minutos. Ella se movía entre los estantes como una criatura hecha de la misma sustancia que los libros. Sus dedos finos y ágiles pasaban las páginas con una reverencia que Esteban, antes, solo había sentido por sus caballos de raza. Ella leía para él. Su voz, que en la cocina era un murmullo asustadizo, se transformaba en el despacho. Recuperaba la cadencia del bibliotecario,
la precisión de la hija de Alvear. Le leía los informes de los capataces, desvelando las pequeñas mentiras en los números, los robos de grano y las trampas en la producción de plata. Le leía las cartas de sus primos, analizando no solo las palabras, sino el tono, la intención oculta en cada adjetivo, la amenaza latente en cada despedida. «Escuche esto, señor», decía Lucía, su rostro iluminado por el resplandor ámbar de la vela. «Su primo Felipe dice que lamenta profundamente su indisposición, pero ha usado la palabra indisposicio en un sentido que en el derecho eclesiástico se refiere a la incapacidad permanente. Está preparando el terreno para la tutela legal». Esteban, sentado en la penumbra, escuchaba con los ojos cerrados. Ya no necesitaba ver los rostros de sus enemigos. Lucía se los dibujaba con palabras. Él, a cambio, empezó a enseñarle a ella la arquitectura invisible de la hacienda. Le enseñaba a gestionar la quebrada no a través de los ojos, sino de los sentidos que él había agudizado para suplir su ceguera. «Escucha el ritmo de la molienda, Lucía», le decía él, señalando hacia la ventana cerrada. «Si el sonido es sordo y pesado, el grano está húmedo y el capataz te está engañando con el peso. Si el olor que sube del patio al atardecer es de cuero rancio y no de aceite, es que los mozos no han engrasado los arneses de las carretas». Esteban le enseñó a leer el viento, a identificar a los mozos por el sonido de sus espuelas, a reconocer el estado de los campos por el aroma que traía la brisa del norte. Le enseñó que una hacienda es un cuerpo vivo, un organismo que respira y que se puede gobernar desde la oscuridad si se sabe interpretar sus fluidos y sus latidos. «Tú eres mis ojos, Lucía», le susurraba él en las horas pequeñas de la madrugada. «Pero yo seré tu instinto. Juntos gobernaremos este imperio de sombras sin que nadie sospeche que el señor de la casa camina en la niebla». La relación entre ellos empezó a mutar, despojándose de las capas de oprobio y servidumbre. Esteban dejó de ver el gorp, la joroba, de Lucía. Para él, ella ya no era la figura deforme que la sociedad despreciaba. Era una presencia luminosa, un mapa de inteligencia y lealtad. Empezó a admirar la forma en que su mente navegaba por los laberintos del latín y la contabilidad con una elegancia que ningún devorianin de su estirpe poseía. Su joroba ya no era una mancha, sino el estuche que guardaba una joya de conocimiento. Por su parte, Lucía dejó de ver la surosidad glacial de Esteban. Tras la máscara de mármol del hacendado, descubrió a un hombre que sufría un duelo constante por la pérdida de la luz. Un hombre que vivía en un estado de alerta perpetuo, aterrorizado por la debilidad. Entendió que su crueldad inicial no era más que un muro de espinas para proteger su vulnerabilidad. Al tocar sus manos para guiar su pluma, Lucía no sentía el tacto de un amo, sino el de un compañero de naufragio. Una noche, mientras clasificaban una serie de documentos sobre las minas de plata, Lucía levantó la vista del papel y observó el rostro de Esteban. La luz de la vela suavizaba sus facciones, eliminando las arrugas de tensión que solía llevar durante el día. Por primera vez en su vida, Lucía se sintió hermosa. No porque su espalda se hubiera enderezado, sino porque en la mente de aquel hombre, ella ocupaba un lugar de honor. «Señor», dijo ella en un susurro, «las estrellas hoy están especialmente brillantes. El aire huele a lluvia de montaña, a esa lluvia que limpia la piedra». Esteban sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero para Lucía fue más valiosa que todas las monedas de plata de la quebrada. «Cuéntame cómo son las nubes hoy, Lucía», pidió él. «Cuéntame el color del cielo antes de que la luna lo reclame». Y Lucía, la hija del bibliotecario, la mujer que el mundo había tirado a la basura, empezó a describirle el ocaso. Usó palabras que olían a oro viejo, a púrpura de obispo y a azul de ultramar. Le devolvió el cielo, le devolvió la distancia y el horizonte. En aquel despacho cerrado, rodeados de moho y de intrigas, ambos habían encontrado una libertad que los hombres sanos y rectos nunca conocerían.
La transformación de Lucía era evidente para quien supiera mirar, aunque ella se esforzaba por mantener su máscara de sumisión ante la servidumbre. Su mirada ya no siempre estaba clavada en el suelo. Ahora, cuando bajaba a la cocina, su silencio no era de miedo, sino de una superioridad tranquila. Sabía cosas. Sabía quién robaba, quién mentía y quién conspiraba. Sabía que ella era el pilar que sostenía el mundo de don Esteban. «Mira la jorobada», murmuraba Tomás, observándola desde el rincón de la leña. «Parece que ha crecido una cuarta, aunque siga teniendo ese fardo en la espalda. Camina como si fuera la dueña de las sombras. Y en cierto modo, lo era». Lucía se había convertido en la verdadera señora de la quebrada, gobernando desde el sótano y el despacho secreto, dictando órdenes que Esteban repetía con su voz de trueno ante los capataces. Habían creado un lenguaje propio, una comunicación de gestos, susurros y silencios que los hacía invulnerables. Pero la paz de su imperio nocturno estaba a punto de ser puesta a prueba. Las hienas, personificadas en el primo Felipe y su red de espías, empezaban a notar que Esteban, a pesar de su supuesta ceguera, tomaba decisiones más precisas y devastadoras que nunca. Empezaban a sospechar que el ciego no caminaba solo en la oscuridad. Esteban y Lucía lo sabían. Aquella noche, bajo el resplandor de la última vela, se miraron con una intensidad que trascendía lo físico. «Si nos descubren, Lucía», empezó Esteban, buscando su mano sobre la mesa. «Si nos descubren, señor», interrumpió ella, apretando sus dedos con una fuerza que él nunca habría imaginado en una criatura tan pequeña. «Les enseñaremos que el conocimiento y la sombra son armas que ellos no saben manejar. Yo soy sus ojos, y mis ojos no piensan cerrarse ante nadie». Esteban asintió, y en la oscuridad del despacho, el gorb de Lucía pareció por un momento transformarse en las alas de un ángel oscuro, lista para proteger el mundo que habían construido entre la tinta y el silencio. A medida que las noches se sucedían, el sótano de archivos, antes un lugar de castigo, se convirtió en el epicentro de su resistencia. Lucía ya no sentía el frío de las piedras. El calor de la vela y la cercanía intelectual de Esteban la mantenían en una vigilia febril. Él le hablaba de sus miedos de infancia, de la presión de un apellido que lo obligaba a ser de piedra, y ella le hablaba de los mundos que descubría en los libros que Esteban ya no podía leer. Mundos de filosofía, de astronomía y de pasiones antiguas que resonaban en sus propias vidas. «¿Sabes qué es lo más difícil de perder la vista, Lucía?», le preguntó él una madrugada, mientras el primer gris del alba se filtraba por las rendijas de los cortinajes. «No es dejar de ver los colores, es dejar de ver la verdad en el rostro de los hombres. El oído puede mentir, las palabras se pueden ensayar, pero los ojos siempre traicionan al mentiroso». Lucía dejó de leer el balance de la mina de plata. Se levantó y se acercó a él. Por primera vez se atrevió a tocar su rostro, trazando con sus dedos manchados de tinta la línea de su mandíbula y la comisura de sus labios, que ya no estaban apretados en una mueca de desprecio. «Yo veré esa verdad por usted, Esteban», susurró ella. «Yo miraré a Felipe a los ojos cuando usted le hable. Yo veré el temblor en sus manos o el sudor en su frente. No dejaré que ni una sola mentira cruce el umbral de su percepción sin que yo la detecte». Esteban tomó la mano de Lucía y la llevó a sus labios. El beso fue suave, un roce de gratitud y algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en un mundo que los consideraba un amo ciego y una esclava deforme. «Gracias, Lucía», dijo él. «Gracias por no dejarme solo en esta quebrada». Afuera, el mundo seguía su curso ignorante. Los caballos relinchaban en los establos, los peones se preparaban para el trabajo en los campos de maguey, y las nubes de polvo se levantaban en el horizonte de San Luis Potosí. Pero dentro de la hacienda, el pacto de la sombra se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. La ceguera de Esteban y la joroba de Lucía
se habían entrelazado para formar un nudo ciego que nadie en la quebrada podría desatar. El ciego ya no era ciego, y la rota ya no estaba rota. Eran una sola voluntad, una sola mirada, esperando el momento de reclamar la luz que el destino les había negado, pero que ellos estaban dispuestos a arrebatarle a punta de inteligencia y de coraje. Lucía volvió a su sitio, abrió un nuevo legajo y empezó a leer. Su voz, dulce y firme a la vez, llenó el despacho, alejando a los fantasmas del miedo. Esteban se recostó en su silla, escuchando no solo las palabras, sino el latido de una vida que finalmente, gracias a la mujer que había comprado por 11 centavos, volvía a tener sentido. En el corazón de la quebrada, la oscuridad había dejado de ser un enemigo, para convertirse en su mejor aliada. La paz de la quebrada, ese frágil ecosistema de sombras y verdades compartidas que Lucía y Esteban habían construido con la paciencia de los orfebres, no se desmoronó poco a poco. Estalló como un cristal golpeado por una maza de hierro. La tormenta llegó con el estruendo de cascos de caballos cansados y el aroma rancio del vicio que emanaba de la figura de Diego de la Quebrada. El sobrino de Esteban, un hombre cuyos ojos devoraban el mundo con la ansiedad de quien ha perdido el alma en las mesas de juego de la capital, cruzó el umbral de la hacienda no como un pariente que busca refugio, sino como un depredador que huele la carroña antes de que el cuerpo caiga. Diego era la antítesis de su tío. Donde Esteban era mármol y silencio, Diego era seda raída y ruido. Vestía con una elegancia desesperada, casacas de terciopelo manchadas de vino, encajes deshilachados en los puños y un perfume de pachulí barato que intentaba ocultar el olor a sudor y a miedo que producen las deudas de juego. Había dilapidado su herencia materna en los garitos de la Ciudad de México, apostando tierras que no poseía y firmando pagarés que ahora le quemaban los dedos. Había regresado a la quebrada con un solo propósito: heredar el imperio de su tío, y hacerlo pronto. Desde el primer día, la presencia de Diego inyectó un veneno nuevo en la atmósfera de la hacienda. Sus ojos de zorro, aguzados por la necesidad de detectar la debilidad ajena, empezaron a rastrear cada movimiento de Esteban. No tardó mucho en notar que algo no encajaba en la majestad de su tío. Observaba cómo Esteban evitaba las zonas de sol intenso, cómo sus manos buscaban el apoyo de los muebles con una sutileza que solo un observador malintencionado identificaría como titubeo. Y sobre todo, cómo buscaba constantemente la presencia de esa cosa del sótano. Para Diego, Lucía no era un ser humano, era un enigma que debía resolver. ¿Por qué el gran Esteban de la Quebrada, el hombre que despreciaba la imperfección, permitía que una mujer jorobada y andrajosa pasara horas encerrada con él en el despacho? ¿Qué secretos murmuraban entre los legajos de papel? Diego empezó a acechar desde las sombras de los corredores, observando a Lucía con una mezcla de asco y sospecha. La veía moverse con su paso desigual, con la espalda cargada de libros y el rostro iluminado por una inteligencia que Diego no podía comprender. La confirmación de sus sospechas llegó una noche de tormenta. Diego se había escondido tras los pesados cortinajes del corredor superior, viendo cómo Esteban bajaba hacia el despacho. Vio a Lucía salir al encuentro del hacendado. Vio cómo ella le tomaba suavemente de la manga para guiarlo a través de un charco que se había formado por una gotera. Y escuchó cómo ella le describía, en un susurro cargado de complicidad, el contenido de una carta que acababa de llegar. «La firma es de los de la Vega, señor», decía Lucía. «El sello está quebrado, pero la caligrafía es de don Felipe. No se fíe de las palabras amables que contiene. El trazo es apresurado, como el de quien escribe con una daga en la mano opuesta». Esteban asintió, su rostro relajado ante la guía de Lucía. Diego, desde su escondite, sintió una descarga de júbilo eléctrico. Su tío estaba ciego. El león de la quebrada estaba desarmado, y su mirada residía en el cuerpo deforme de una esclava que sabía latín. En la mente retorcida de Diego, la oportunidad no solo era de oro,
era divina. A la mañana siguiente, el caos se desató con la precisión de una ejecución. Diego no esperó. Sabía que la sorpresa era su mejor aliada. No se dirigió a Esteban, sino que movilizó a la servidumbre, sembrando el terror con la autoridad que le otorgaba su apellido. Tomás y las criadas, siempre temerosos y envidiosos del nuevo poder de Lucía, se convirtieron en las herramientas perfectas de su crueldad. «El patrón ha sido hechizado», gritó Diego en el patio central, bajo el cielo plomizo de la sierra. «Esa rata del sótano ha usado sus artes oscuras para nublar los ojos de don Esteban. ¿No lo ven? ¿No ven cómo el hombre más poderoso de la provincia camina como un niño perdido, siguiendo los susurros de esa bruja jorobada? Ella ha robado su vista para quedarse con su oro». La palabra bruja cayó sobre la hacienda como una chispa en un barril de pólvora. En el México colonial, el miedo a lo sobrenatural y a la malformación física era un caldo de cultivo para la histeria. Los criados, que habían pasado de burlarse de Lucía a tenerla por su cercanía con el amo, abrazaron la mentira de Diego con una rapidez aterradora. Necesitaban un culpable para el declive de la hacienda y para su propia miseria. Y Lucía, con su espalda rota y su sabiduría silenciosa, era el blanco perfecto. Diego irrumpió en el sótano de los archivos con una horda de hombres armados con hachas y antorchas. Lucía estaba allí, sumergida en la clasificación de unos mapas de aguas, cuando la puerta de hierro fue derribada. El ruido del metal chocando contra la piedra fue el anuncio del fin de su mundo. «¡Fuera de aquí, engendro de Satán!», rugió Diego, agarrando a Lucía por el cabello y arrastrándola hacia el centro de la sala. Lucía intentó defenderse, pero sus dedos, acostumbrados al roce del papel y la pluma, nada pudieron hacer contra la fuerza bruta de Diego. Vio con horror cómo los hombres empezaban a derribar las estanterías que ella había organizado con tanto amor. Los legajos de papel, los registros de siglos, los mapas que contenían la verdad sobre la hacienda, empezaron a ser pisoteados y quemados. El olor a papel quemado y a moho chamuscado llenó el aire, un aroma que para Lucía era el de su propia alma ardiendo. «¡No! ¡Ahí está la verdad de la familia!», gritó Lucía, su voz quebrándose por el humo y el pánico. «¡Están destruyendo la memoria de la quebrada!». «Estamos destruyendo tus hechizos, bruja», respondió Diego, dándole un bofetón que la lanzó contra el suelo frío. «Confiesa que le has robado la vista a mi tío con tus pócimas de tinta y tus palabras en lengua muerta». Diego ordenó que Lucía fuera llevada al patio de la picota, el lugar donde se castigaba a los peones rebeldes. Esteban, alertado por el ruido, apareció en el corredor superior. Su figura, despojada de su habitual seguridad, se veía patética mientras sus manos buscaban desesperadamente la barandilla de piedra. «Diego, ¿qué es este estrépito? ¿Dónde está Lucía?», gritó Esteban, su voz vibrando con una angustia que lo traicionaba ante todos. «Tío, por fin la luz de la verdad llega a esta casa», respondió Diego, mirando hacia arriba con una sonrisa triunfal. «He descubierto el mal que te aquejaba. Esta criatura te ha estado manipulando, aprovechándose de tu indisposición para apoderarse de tus secretos. Ella te ha dejado ciego con su mal de ojo. Pero yo te salvaré, aunque tenga que purgar este lugar con fuego y sangre». «Mientes, Diego. Lucía es mis ojos. Suéltenla», ordenó Esteban, intentando bajar las escaleras, pero tropezó y cayó de rodillas. Una imagen de debilidad que Diego aprovechó para sellar su destino ante la servidumbre. «Mírenlo», gritó Diego señalando a su tío. «Un de la quebrada reducido a esto por culpa de una servidora del diablo. Átenla al poste. Que el látigo le saque la confesión que su boca de rata oculta». Lucía fue arrastrada al poste de madera en el centro del patio. El frío de la lluvia empezaba a mezclarse con el calor de las antorchas. Sus manos fueron atadas por encima de su cabeza, estirando su columna vertebral en una posición que le provocaba un dolor indescriptible. Su joroba, expuesta a la vista de todos bajo la tela desgarrada de su camisón,
Era el altar de la crueldad de Diego. 11 latigazos por cada centavo que costó, decretó Diego, tomando él mismo el azote de cuero con puntas de plomo. El primer latigazo cortó el aire y la piel de Lucía. El dolor fue una explosión blanca que borró el mundo. Lucía mordió sus labios hasta que la sangre brotó, negándose a darle a Diego el placer de sus gritos. En su mente, repetía las declinaciones latinas que su padre le había enseñado, las coordenadas de los mapas, los nombres de los reyes muertos. Se aferraba a su intelecto como a una tabla de náufrago en medio de un mar de fuego. «¡Confiesa!», gritaba Diego con cada golpe. «¡Confiesa que lo embrujaste!». Esteban, desde el suelo del corredor, escuchaba el chasquido del látigo y el impacto en la carne de Lucía. Cada golpe resonaba en sus propios huesos. Se sentía morir en esa oscuridad que ahora era absoluta. La mujer que le había devuelto el cielo, la única persona que lo había mirado sin codicia, estaba siendo destrozada por su propia sangre. «¡Paren! ¡Tomen mi oro, pero déjenla en paz!», suplicaba Esteban, humillado ante sus propios criados. Diego se detuvo tras el sexto latigazo, jadeante, con los ojos brillando de una locura febril. Se acercó a su tío, que ahora era custodiado por 2 guardias comprados por Diego. «Tu oro ya es mío, tío», dijo Diego, sacando un documento del bolsillo de su casaca. «Aquí tengo tu voluntad última. El documento que firmaste hace 3 días, creyendo que era un registro de impuestos. Firmaste ante notario con tu propia mano, cediéndome la administración total y declarándome heredero universal ante tu evidente desvarío mental». Esteban palideció. Recordó el papel que Lucía no había llegado a leerle, porque Diego los había interrumpido. Había confiado en el roce de la pluma y la palabra de su sobrino. La trampa era perfecta. Diego no solo tenía el control físico, tenía la ley de su parte. «El veredicto es claro», continuó Diego, dirigiéndose a la multitud que observaba con una mezcla de horror y fascinación. «Don Esteban de la Quebrada, por su evidente locura y su trato carnal con una bruja, será entregado al monasterio de San Bernardino para su reclusión perpetua y la salvación de su alma. Y esta cosa», señaló a Lucía, que colgaba inconsciente del poste con la espalda convertida en una carnicería de tinta y sangre, «será vendida a las cuadrillas de los reales de minas de Zacatecas». Un murmullo de terror recorrió a los presentes. Las minas eran el infierno en la tierra. Los hombres sanos morían allí en meses. Una mujer con el cuerpo quebrado de Lucía no duraría una semana bajo el peso de los canastos de mineral y el aire cargado de mercurio y sílice. Era una sentencia de muerte lenta y dolorosa. Diego miró el incendio que consumía parte de los archivos en el sótano. El humo negro subía hacia el cielo, borrando las estrellas que Lucía tanto amaba describir. «Mañana mismo saldrán los carruajes», decretó Diego, limpiándose la sangre de las manos con un pañuelo de seda. «La Quebrada tiene un nuevo señor, y en este señorío no hay lugar para ciegos, ni para monstruos que sepan leer». Lucía abrió los ojos por un segundo. A través de la cortina de su cabello y la neblina del dolor, vio la figura de Esteban siendo arrastrado hacia el interior de la casa. Sus miradas no se cruzaron, porque él no podía verla, pero en el aire cargado de azufre y traición, Lucía sintió que algo se rompía definitivamente. Ya no quedaba nada de la hija del bibliotecario ni del gran hacendado. Solo quedaban 2 fragmentos de humanidad lanzados al abismo. Pero mientras la oscuridad la reclamaba, una última palabra cruzó la mente de Lucía, un eco de su padre en el rincón más profundo de su memoria. «Resurgam». Resurgiré, aunque fuera desde las entrañas de las minas, aunque fuera con los dedos rotos y el corazón convertido en piedra. Diego había destruido los papeles, pero Lucía todavía recordaba cada palabra, cada mapa y cada secreto de la Quebrada. Y el conocimiento, como bien decía su padre, era la única libertad que no podían encadenar.
ni siquiera en el fondo de una mina de plata. El amanecer en la quebrada no trajo esperanza, sino el frío metálico de los grilletes. El cielo estaba teñido de un gris ceniciento, reflejando las cenizas de los archivos que aún humeaban en el patio de atrás. El aire olía a destrucción y a la victoria amarga de Diego. Lucía fue bajada de la picota. Sus piernas apenas sostenían el peso de su cuerpo, y cada movimiento enviaba ráfagas de agonía a través de su espalda lacerada. La tela de su camisón se había pegado a las heridas, convirtiéndose en una costra de dolor. Sus manos fueron encadenadas con hierro pesado, un peso que la obligaba a curvarse aún más, como si el mundo quisiera obligarla a besar la tierra de la que Diego decía que provenía. «¡Caminen, basura!», gritó Tomás, que ahora se pavoneaba con un látigo en la cintura, queriendo ganar el favor del nuevo amo. Llevaron a Lucía hacia una carreta de transporte de mineral, una jaula de madera reforzada con barrotes de hierro que se usaba para trasladar a los condenados a las minas. Dentro, el espacio era mínimo, y el suelo estaba cubierto de polvo de galena que hacía toser al solo contacto. Al mismo tiempo, un carruaje negro y cerrado esperaba en el portal principal. 2 monjes con hábitos oscuros y rostros de piedra esperaban a Esteban. El antiguo señor de la hacienda salió escoltado por los guardias de Diego. Sus ojos grises estaban fijos en el vacío, y su rostro, antes orgulloso, ahora parecía una máscara de ceniza. Caminaba con una rigidez que hablaba de su derrota total. «Tío», dijo Diego, acercándose al carruaje con una falsa piedad que era más hiriente que un golpe. «Reza por mí en San Bernardino. Reza para que yo pueda limpiar el nombre de nuestra familia de la mancha que le causaste». Esteban no respondió. Se detuvo un momento, girando levemente la cabeza hacia donde sentía el traqueteo de las cadenas de Lucía. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Fue un gesto imperceptible, un último adiós a la mirada que le había devuelto el mundo. Los monjes lo empujaron hacia el interior del carruaje y cerraron la portezuela con un golpe seco. «¡En marcha!», ordenó Diego. El carruaje de Esteban partió hacia el sur, hacia el encierro del monasterio. Segundos después, la carreta de Lucía se puso en marcha hacia el norte, hacia los reales de minas de Zacatecas, hacia el infierno de los socavones. Lucía se aferró a los barrotes de hierro, mirando a través de ellos cómo la silueta de la quebrada se hacía pequeña en la distancia. Vio el humo que aún salía de las ventanas del sótano. Vio a Diego de pie en la entrada, brindando con una copa de plata que pertenecía a su tío. La humillación era total, el despojo absoluto. Sin embargo, en el rincón más oscuro de su mente, allí donde el látigo no había podido llegar, Lucía empezó a recitar. No recitaba oraciones para salvar su alma, sino los datos técnicos de las vetas de plata que había memorizado en los archivos destruidos. Recitaba las rutas de contrabando de Felipe, las deudas ocultas de Diego en la capital, los nombres de los notarios que habían participado en los fraudes. Cada latigazo, cada insulto, cada herida se transformaba en su mente en una línea de código, en un mapa de venganza. Diego creía que al quemar el papel había borrado la verdad, pero la verdad vivía en la joroba de Lucía, en esa espalda que ahora cargaba con el peso de toda una dinastía traicionada. El camino hacia Zacatecas sería largo y las minas serían crueles. Lucía sabía que sus posibilidades eran mínimas, que el aire de las profundidades acabaría con sus pulmones en cuestión de días. Pero mientras la carreta se sacudía por los senderos polvorientos, Lucía miró sus manos encadenadas y vio las manchas de tinta que aún persistían bajo sus uñas. «El ciego está en la celda», pensó Lucía, «y la jorobada en el foso. Pero el ciego tiene mi memoria, y yo tengo su odio. Y Diego solo tiene papeles firmados con una mano que no ve». Una sonrisa amarga y sangrienta se dibujó en los labios de Lucía, mientras el horizonte de la quebrada
desaparecía definitivamente. La batalla por la hacienda no había terminado. Solo se había mudado al lugar donde Diego nunca se atrevería a entrar, a la oscuridad total, donde Lucía y Esteban ya sabían cómo caminar sin necesidad de luz. El día del juicio final en la Real Audiencia de San Luis Potosí amaneció con un cielo de un azul acerado, gélido y distante, como si el firmamento mismo se hubiera cansado de contemplar las miserias de los hombres. El aire dentro del Palacio de Justicia era una densa neblina de polvo en suspensión, incienso barato y el olor agrio del miedo que emanaba de los rincones oscuros. Los muros de cantera, húmedos y cargados de siglos de sentencias, devolvían un eco sepulcral a cada paso de los guardias. En el centro de aquel escenario de piedra y sombras, Diego de la Quebrada se pavoneaba con la arrogancia de un dios de pacotilla. Vestía una casaca de seda color carmesí, bordada con hilos de oro que brillaban con una obscenidad insultante frente a la sobriedad del recinto. Se ajustaba los puños de encaje y sonreía a los presentes, repartiendo saludos a los jueces con la confianza de quien ya ha comprado el veredicto con el oro que aún no le pertenece. Para Diego, el triunfo era un hecho consumado. Su tío Esteban yacía supuestamente consumido por la locura en una celda de San Bernardino, y la bruja jorobada, según sus cálculos, debía de ser ya un montón de huesos olvidados en algún socavón de Zacatecas. Diego ya saboreaba la libertad de malgastar la fortuna de la Quebrada en los garitos de la capital. Ya veía las cartas de crédito fluyendo de nuevo hacia sus bolsillos. El notario, un hombre de rostro cetrino y manos de papel de lija, carraspeó y comenzó a leer el testamento falsificado, aquel documento que Esteban había firmado en la neblina de su ceguera. Las palabras del notario caían como gotas de plomo derretido. Desvarío, incapacidad, tutela, herencia universal. Pero entonces, el pesado portón de roble del fondo de la sala crujió sobre sus goznes de hierro. El sonido, un lamento prolongado y metálico, cortó la voz del notario y congeló la sonrisa en los labios de Diego. Por el umbral, flanqueada por dos alguaciles que parecían más asustados que ella, entró Lucía. No era la misma mujer que habían arrastrado al poste de la picota semanas atrás. Su cuerpo seguía siendo una geografía de ruinas. Su espalda seguía curvada bajo el peso de su destino y caminaba con un bamboleo que denunciaba el cansancio de 1000 leguas. Pero su rostro era de una palidez marmórea, y sus ojos negros, antes asustadizos, ahora ardían con la intensidad de una hoguera que se niega a morir. Vestía harapos manchados de la tierra roja de las minas, pero los llevaba con una dignidad que hacía que la seda de Diego pareciera trapo de cocina. Había sobrevivido al infierno del mercurio y la piedra solo para este momento. ¿Qué significa esta interrupción?, rugió el oidor, un juez de cejas pobladas y mirada inquisidora. «Esta mujer es una rea fugitiva». Diego, recuperando el aliento, soltó una carcajada nerviosa. «¡Es la bruja!», gritó, señalándola con un dedo tembloroso. «Viene a terminar su hechizo. Llévensela a la horca de inmediato». Lucía no miró a Diego. Miró directamente al oidor. Su voz, cuando rompió el silencio, no fue un susurro de esclava. Fue el trueno de una sentencia. «Excelentísimo señor», dijo Lucía, y la pureza de su dicción castellana golpeó las paredes del recinto como un martillazo. «Vengo a dar testimonio de la verdad que la tinta quemada no pudo borrar. Mi nombre es Lucía de Alvear, hija de bibliotecario, y soy la memoria viva de la Quebrada». Diego se rió, pero su risa sonó hueca, como el golpe de un tambor roto. «¿Memoria? No eres más que un bicho de sótano que no vale ni 11 centavos. Señor juez, los archivos han sido destruidos por el fuego que ella misma provocó. No hay libros, no hay pruebas. Solo queda la firma de mi tío en este testamento legítimo». Lucía dio un paso adelante.
El dolor en sus vértebras era un incendio, pero su mente era una fortaleza de hielo. Cerró los ojos por un segundo, visualizando las páginas que había leído noche tras noche bajo la luz de la vela de Esteban. Cada cifra, cada margen, cada anotación al pie de página cobró vida en su cerebro con una nitidez sobrenatural. Libro mayor de 1782, folio 45, margen derecho. Comenzó Lucía. Su voz era rítmica, hipnótica. Entrada de 5.000 pesos de oro por la venta de la Beta La Esperanza. Usted, don Diego, desvió 1.500 de esos pesos a través de un pagaré falso a nombre del mercader Valenzuela para pagar sus deudas en el callejón de los Taures. Diego palideció. El notario dejó caer la pluma. Registro de suministros de mercurio, octubre del año pasado. Continuó Lucía implacable. Factura número 89. Se registraron 12 frascos recibidos, pero solo entraron 6 a las minas. Los otros 6 fueron vendidos de contrabando en Guanajuato. La ganancia, 1.200 reales, fue depositada en la cuenta secreta que usted mantiene en el convento de las Clarisas, bajo el nombre de su lacayo Tomás. ¡Mentiras! ¡Fantasías de una mente enferma!, gritaba Diego, sudando copiosamente, su seda carmesí ahora empapada de un sudor frío. ¿Cómo va a recordar tal cantidad de números? ¡Es brujería! Señor juez, no puede dar crédito a las palabras de una esclava por la que pagaron 11 centavos. El oidor se inclinó hacia adelante intrigado. Había algo en la precisión de Lucía, en la frialdad de su recuento, que resultaba imposible de ignorar. «Siga, mujer», ordenó el juez. Lucía recitó durante casi una hora, no solo cifras, sino nombres de cómplices, fechas exactas, lugares de encuentro y la descripción precisa de documentos que Diego creía haber reducido a cenizas. Recitó las deudas de juego, las estafas a los arrendatarios y los pleitos ocultos. Era como si el archivo quemado de la quebrada estuviera resurgiendo de sus cenizas a través de la boca de aquella mujer encorvada. La atmósfera en la sala cambió de la curiosidad al horror, y del horror a la indignación. Diego se hundía en su silla. Su rostro, antes arrogante, ahora era una máscara de desesperación. «Es impresionante», admitió el oidor frotándose la barbilla. «Pero sigo sin pruebas físicas. Sigo teniendo ante mí un testamento firmado por don Esteban de la Quebrada. ¿Cómo sé que usted no ha inventado estas cifras para salvar su propio pellejo de las minas? ¿Quién puede validar la palabra de una asistente de 11 centavos?» En ese instante, una figura alta y envuelta en un hábito pardo entró en la sala. Llevaba la capucha bajada, revelando un rostro que, aunque demacrado, conservaba la majestad de un águila antigua. Los ojos grises de Esteban, aunque vidriosos, buscaron la dirección de la voz de Lucía con una precisión asombrosa. «Yo puedo validarla», dijo Esteban. Su voz de barítono llenó el recinto, haciendo vibrar los cristales de las lámparas. Diego saltó de su asiento como si lo hubieran picado 100 escorpiones. «Tío, tú estás loco. Debes estar en el monasterio. Guardias, devuélvanlo a su celda». «¡Silencio!», ordenó el oidor, golpeando el mazo con una fuerza que hizo saltar esquirlas de madera. «Hable, don Esteban». Esteban caminó con paso firme, sin dudar, hasta situarse al lado de Lucía. Su mano, grande y poderosa, se posó con una ternura infinita sobre el hombro deforme de la mujer. Fue un gesto que rompió el protocolo y el corazón de los presentes. El gran hacendado y la esclava jorobada, unidos frente al mundo. «Este testamento que mi sobrino presenta», dijo Esteban, señalando el papel con un desprecio absoluto, «es el fruto de mi propia debilidad y de su vileza. Diego se aprovechó de mi pérdida de vista para hacerme firmar lo que él llamó un registro de impuestos. Pero lo que él no sabía, señor juez, es que yo no estoy solo en mi oscuridad. Lucía de Alvear no es una esclava, es mi mente, es mi memoria, y es el único ser humano en toda la Nueva España
digno de mi confianza absoluta. Ella me leyó la verdad cuando yo no podía verla, y ahora yo vengo a ver por ella ante la ley. Esteban se volvió hacia el público, y aunque sus ojos no podían enfocar, su mirada parecía traspasar a todos. «Ustedes ven una joroba», continuó Esteban. «Yo veo la columna que sostiene la integridad de mi casa. Ustedes ven una mujer que costó 11 centavos. Yo veo a la mujer que ha salvado el honor de los de la quebrada. Si ella dice que esos números existen en mi contabilidad, es porque están allí, grabados en su alma con la tinta de la lealtad. Reconozco formalmente a Lucía como mi administradora legítima y mi única voz». El oidor guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Miró a Lucía, rota, pero invicta. Miró a Esteban, ciego, pero iluminado. Y finalmente miró a Diego, que ahora era un guiñapo de seda carmesí sollozando en un rincón. «El veredicto es inapelable», declaró el juez. «Las pruebas orales de la acusada, validadas por el dueño legítimo de la hacienda, son suficientes para iniciar un proceso criminal por estafa, falsificación e intento de asesinato contra Diego de la Quebrada. El testamento queda anulado. Don Esteban es restituido en sus derechos y Lucía de Alvear queda libre de todo cargo y de toda servidumbre. Llévense a Diego». Diego fue arrastrado fuera de la sala, gritando insultos que nadie escuchaba, despojado de sus joyas y de su nombre. La multitud que antes se burlaba de Lucía en la plaza de San Luis Potosí, ahora se apartaba con respeto a su paso. Esteban y Lucía salieron juntos del Palacio de Justicia. El sol, que antes la había quemado, ahora parecía acariciar el rostro de Lucía. Esteban la detuvo antes de subir al carruaje que los llevaría de regreso a la quebrada. «Lucía», susurró él, buscando su rostro con la punta de sus dedos. «El mundo ya no te verá nunca más como una jorobada. Te verán como yo te veo». «¿Y cómo me ve usted, Esteban?», preguntó ella, sintiendo que por fin, después de tantos años, su corazón latía al unísono con su destino. «Te veo como la luz que mi alma necesitaba», respondió él. «Te veo como la habilitadora, la guardiana. Vamos a casa. Tenemos mucho que reconstruir». Años más tarde, la hacienda de la Quebrada ya no era conocida por sus leyendas de fantasmas ni por su oscuridad. Los muros de piedra volcánica habían sido pintados de un blanco radiante que reflejaba la luz de la sierra. Los jardines, antes devorados por la maleza, ahora rebosaban de plantas medicinales, flores exóticas y fuentes cuya agua cantaba con la alegría de la abundancia. Pero el cambio más profundo estaba en el corazón de la casa principal. Lucía y Esteban habían convertido la hacienda en un centro de saber sin precedentes en la región. El sótano donde Lucía había sido enterrada ya no era una prisión húmeda. Era una biblioteca majestuosa, con estanterías de cedro que olían a sabiduría y aventura. Allí, Lucía, ahora conocida en toda la provincia como la habilitadora de la verdad o la guardián de la luz, dirigía a un grupo de jóvenes escribanos y estudiosos, enseñándoles el valor de la precisión y el respeto por la palabra escrita. Esteban, cuya ceguera se había estabilizado en una penumbra pacífica, se sentaba a menudo en el patio central, rodeado de telescopios y astrolabios. Gracias a la gestión impecable de Lucía, la hacienda era tan próspera que habían podido invitar a científicos de Europa para estudiar los cielos limpios de San Luis Potosí. Lucía era quien leía las estrellas para él, describiéndole el tránsito de los planetas y el brillo de las nebulosas con una poesía que hacía que Esteban sintiera que podía tocar el firmamento con las manos. Ya nadie se atrevía a mencionar su joroba. Cuando Lucía caminaba por la plaza de la ciudad, los grandes señores se descubrían el sombrero ante ella y las damas buscaban su consejo. Su figura encorvada se había convertido en un símbolo de sabiduría y resistencia. El mundo había comprendido finalmente lo que Esteban supo desde aquella tarde del tintero roto: que la verdadera estatura de un ser humano
se mide por la inmensidad de su espíritu, no por la rectitud de su espalda. Una tarde de ocaso, mientras el sol teñía de oro las colinas de la quebrada, Lucía y Esteban se sentaron en el balcón principal. El aire olía a jazmín y a la tierra mojada que Lucía tanto amaba. Esteban tomó la mano de Lucía, esa mano que aún conservaba una pequeña mancha de tinta en el dedo índice, como un tatuaje de su propia historia. ¿Te acuerdas del día de la subasta, Lucía?, preguntó Esteban con una sonrisa melancólica. Cada detalle, señor, respondió ella. Recuerdo el olor del estiércol, el frío de la lluvia y el sonido de las 11 monedas de cobre cayendo en el polvo. Esteban apretó su mano. Fueron los 11 centavos mejor invertidos de la historia de este país, dijo él. Compré una esclava y encontré una maestra. Compré una deformidad y encontré la belleza absoluta. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Esteban. Ya no le dolía la espalda. El peso del mundo se había vuelto ligero porque lo cargaba junto a él. «Usted no me compró, Esteban», dijo ella en un susurro. «Usted me vio cuando yo era invisible. Y ese es el único acto de posesión que el alma reconoce, el ser visto de verdad». Bajo el cielo estrellado de la Nueva España, la hacienda de la Quebrada brillaba como un faro de inteligencia y amor. La niña que valía menos que un mendrugo de pan había salvado el nombre más poderoso de la tierra, y en el proceso había enseñado a todo un mundo que la luz más pura nace siempre de las sombras más profundas. La joroba de Lucía ya no era un defecto. Era el estuche donde el universo había guardado la clave para que un hombre ciego volviera a ver y para que una mujer rota volviera a volar. Queridos amigos de estas historias con alma, hemos llegado al final del viaje de Lucía y Esteban. Ha sido un honor recorrer con vosotros los pasillos oscuros de la Quebrada y ver cómo la tinta del desprecio se transformaba en la luz de la sabiduría. Esta historia nos enseña que nuestro valor no lo determina una etiqueta de precio ni una imperfección física, sino la fuerza de nuestra memoria, la lealtad de nuestro corazón y nuestra capacidad de resurgir de las cenizas. Si este relato os ha conmovido, si os ha hecho reflexionar sobre la verdadera belleza del ser humano, os pido que nos regaléis un me gusta. Vuestro apoyo es vital para que estas voces silenciadas por la historia sigan resonando. Si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para que no os perdáis ninguna de nuestras próximas leyendas de valor y redención. Y por favor, dejadme en los comentarios, ¿cuál ha sido vuestra parte favorita de la historia? ¿Qué otro tipo de historias os gustaría que rescatáramos del olvido? Recordad siempre, aunque el mundo os ponga un precio de 11 centavos, vuestra alma es un tesoro incalculable. Nos vemos en la próxima historia, donde la luz siempre encontrará el camino. Gracias por estar ahí.